Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para cotillear un poquito, porque hoy tenemos un tema que va a encender la chispa. Y es que, como pudieron ver en el título, vamos a hablar de Ander Erzel, Kerem Bürsin y una posible rivalidad. ¡Ay, que esto se pone interesante! Así es, hoy desmenuzaremos la situación entre estas dos megaestrellas turcas. Ya saben, Hande y Kerem, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa serie que nos hizo suspirar, llorar y reír a carcajadas. Pero, ¿qué pasa cuando el romance de la pantalla se acaba en la vida real? ¿Quedan resquemores? ¿Hay indirectas? ¿O simplemente cada uno sigue su camino? Pues prepárense porque vamos a analizar todo eso y mucho más. Vamos a sumergirnos en este mar de rumores, declaraciones y por supuesto mucho chisme. Antes de que nos lancemos de lleno al tema, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo contenido nuevo y sean los primeros en enterarse de todo el chisme, análisis y curiosidades del mundo del entretenimiento. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta comunidad. Y ahora sí, vamos con el chisme. Empecemos por el principio porque para entender el presente hay que conocer el pasado. Hande Erzel y Kerem Bürsin, como ya les dije, se enamoraron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del momento. Los paparazzi los perseguían, sus fotos eran virales y todo el mundo quería saber más de ellos. Y por un tiempo todo fue perfecto. Viajes románticos, declaraciones de amor, parecía un cuento de hadas. Pero como suele suceder, la vida real no siempre es como las series de televisión. Después de un tiempo comenzaron los rumores de crisis. Se hablaba de desacuerdos, de diferentes perspectivas sobre el futuro y finalmente llegó la triste noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. Fue un duro golpe para los fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Pero la vida sigue, y con ella, los rumores. Y aquí es donde entra en juego el tema de la rivalidad. Después de la ruptura, la atención de los medios se centró en cómo cada uno de ellos afrontaría la situación. Y es aquí donde empiezan las especulaciones y las interpretaciones. ¿Han existido indirectas? ¿Se han lanzado pullas? ¿Hay celos en el aire? Pero, ¿qué es lo que realmente alimenta este fuego de supuesta rivalidad? ¿Qué pistas nos dejan Hande y Kerem, y cómo son interpretadas por los medios y el público? Acompáñenme a desglosar cada aspecto de esta intrigante situación. Asterisco el ascenso profesional, competencia en el Olimpo turco, asterisco. Una de las cosas que más ha llamado la atención es el rumbo profesional de ambos. Hande, por ejemplo, ha seguido cosechando éxitos. Es una de las actrices más cotizadas de Turquía y ha protagonizado varias series y campañas publicitarias importantes. Su carrera sigue en ascenso y parece imparable. Después de Love is in the Air, Hande se ha consolidado como una de las actrices más influyentes de su generación. Sus proyectos han sido muy bien recibidos, y su presencia en eventos y alfombras rojas siempre genera expectación. Su imagen es sinónimo de éxito, y las marcas la buscan para representar sus productos. Y Kerem, por su parte, también ha tenido mucho trabajo. Ha participado en proyectos internacionales, ha trabajado en el cine y sigue siendo un referente en el mundo del espectáculo. Kerem, conocido por su versatilidad y carisma, ha continuado expandiendo su horizonte profesional. Ha participado en producciones internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mercados. Su trabajo en el cine ha sido elogiado, y sigue siendo una figura importante en el mundo de la moda y las campañas publicitarias. Esto, en sí mismo, no es nada malo. Lo normal es que ambos sigan sus carreras y busquen el éxito. Pero el hecho de que sus caminos profesionales sigan cruzándose, y el interés de los medios por compararlos, ha generado un ambiente de competencia que a veces se percibe como una rivalidad. Cuando dos figuras públicas que alguna vez fueron pareja alcanzan el éxito en la misma industria, es inevitable que los medios y el público comparen sus logros. Las campañas publicitarias, los nuevos proyectos, los premios, cada paso se analiza y se compara,
creando una narrativa de competencia que puede ser real o simplemente una construcción mediática. Asterisco asterisco el mundo de las redes sociales, mensajes subliminales, asterisco asterisco. En el mundo del entretenimiento actual, las redes sociales son una herramienta fundamental, tanto para los artistas como para los medios que cubren sus vidas. Tanto Ande como Kerem son muy activos en Instagram y sus publicaciones son seguidas por millones de personas. Aunque no se han lanzado indirectas directas, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones como mensajes subliminales. Por ejemplo, una foto de Ande luciendo espectacular, con un pie de foto que podría interpretarse como una alusión a su felicidad actual. O una foto de Kerem trabajando en un proyecto con un mensaje que podría ser una indirecta a su ex. El debate está abierto. Un simple nuevo proyecto o un enigmático siempre adelante pueden ser analizados con lupa, buscando una conexión, una indirecta, un mensaje oculto. El juego de las interpretaciones es constante y los fans, ávidos de detalles, se convierten en detectives de las redes sociales. El uso de las redes sociales por parte de las celebridades es un arma de doble filo. Por un lado, les permite conectar directamente con sus fans, compartir sus proyectos y mostrar su vida cotidiana. Por otro lado, cualquier publicación puede ser malinterpretada o sacada de contexto, alimentando rumores y especulaciones. Asterisco asterisco la prensa rosa, el motor de la rumorología asterisco asterisco. La prensa rosa siempre está al acecho, buscando la noticia que venda más. Cualquier pequeño detalle puede ser magnificado y transformado en un drama épico. Y esto, por supuesto, alimenta la rumorología y crea una imagen de rivalidad que quizás no exista en la realidad. Los medios de comunicación, conscientes del interés que genera la vida personal de las celebridades, se enfocan en crear contenido que atraiga al público. Las noticias sobre Ande y Kerem siempre generan clics, y cualquier mínima interacción, comentario o declaración se convierte en titular. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones exageradas son el pan de cada día, y la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más difusa. La prensa rosa juega un papel importante en la creación y perpetuación de la imagen de rivalidad. Los titulares sensacionalistas, las fotos manipuladas y los comentarios fuera de contexto alimentan el morbo y mantienen viva la llama del interés público. Asterisco asterisco las declaraciones de los protagonistas, discreción o evidencia, asterisco asterisco. ¿Pero qué dicen los protagonistas? ¿Han hecho alguna declaración al respecto? Pues la verdad es que ambos han sido bastante discretos. Han evitado hablar directamente sobre el tema y en general, han mantenido una postura de respeto y cordialidad. Han sido profesionales, han evitado polémicas y han optado por centrarse en su trabajo. Sin embargo, esta discreción, aunque comprensible, no siempre es suficiente para frenar los rumores. La gente siempre estará interesada en saber qué pasa entre ellos, en buscar pistas sobre su relación. Y como ya les dije, la industria del entretenimiento es experta en crear drama, en mantener la expectación y en generar contenido que atraiga al público. La falta de declaraciones explícitas puede ser interpretada de diversas maneras. Algunos ven en la discreción una señal de madurez y respeto, mientras que otros la interpretan como una señal de que algo se esconde. La ambigüedad, en este caso, alimenta la imaginación y mantiene vivo el interés público. Asterisco asterisco la industria del entretenimiento, el teatro de la fama asterisco asterisco. Es importante entender que la industria del entretenimiento es un mundo complejo, con sus propias reglas y dinámicas. La competencia es algo inherente y los artistas, consciente o inconscientemente, se enfrentan a ella constantemente. La imagen pública, la reputación y la percepción del público son factores cruciales para el éxito, y las relaciones entre las celebridades pueden ser vistas como una forma de posicionarse y destacarse. La supuesta rivalidad entre Ande y Kerem, si bien puede ser real en algunos aspectos, también puede ser una construcción mediática, una forma de mantener el interés del público y generar contenido. La industria del entretenimiento es experta en crear drama, en mantener la expectación y en generar contenido que atraiga al público. Asterisco asterisco, ¿rivalidad real o creación mediática? La conclusión asterisco asterisco. Entonces, ¿hay rivalidad entre Ande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, amigos, es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que son dos grandes profesionales, que han tenido una historia de amor que quedó en el pasado y que actualmente, cada uno está enfocado en su carrera.
Lo que podemos decir es que a pesar de los rumores, de las especulaciones y de la presión mediática, ambos han demostrado madurez y profesionalismo. Han sabido manejar la situación con discreción y respeto, y han evitado alimentar polémicas. Y eso, en mi opinión, es algo que hay que reconocer y valorar. Es posible que exista cierta competencia profesional, es normal en cualquier industria. Quizás también haya algún resquemor del pasado, aunque no lo podamos confirmar. Lo que sí es evidente es que ambos han decidido enfocarse en sus carreras y mantener una imagen de profesionalismo y respeto. La historia de Ander Erceli. Kerem Bürsin nos enseña que las relaciones sentimentales en el mundo del espectáculo son efímeras y complejas. La fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en la dinámica de la pareja. A pesar de todo, Hande y Kerem han logrado mantener una imagen positiva y profesional, enfocándose en sus carreras y evitando la polémica. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado el tema de la posible rivalidad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos explorado los rumores, las declaraciones y las interpretaciones. Hemos intentado ser objetivos, pero también hemos dejado espacio para el debate y la especulación. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que les haya dejado pensando. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay rivalidad entre ellos? ¿O simplemente son dos personas que han seguido caminos diferentes? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todo el chisme. Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les avise cada vez que subo contenido nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.